Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Hoy día estudiando acerca de la porción, la Parashat Pekudei o Pekudei. Esta suele ser una porción que se lee junto con, bueno, una segunda porción, o una primera y segunda, que es Vayakel. Vayakel, Pekudei, que son las últimas dos porciones, ¿cierto?, del libro de Shemot. Dependiendo, ¿cierto?, del año, si no es bisiesto, se leen, ¿cierto?, juntas. Así que ahora se está leyendo por separado. Pekudei, una porción aparte. Pekudei comienza, ¿cierto?, con un recuento de todos los materiales utilizados en la construcción del Mishkan. Curiosamente aquí al lado tenemos una construcción de un edificio. Una grúa que no sé cuántos pisos será, como unos 20. Está levantada aquí justo al lado. Justo en la construcción estamos. Pero el Mishkan ya se había construido, ya había culminado. Y aquí se estaba haciendo un recuento de todo lo que se había utilizado. Cuánto oro, cuánta plata, cuánto cobre, cuántos materiales, etcétera. Más adelante, ¿cierto? Se describen las vestiduras, o los ornamentos, mejor dicho, del Kohen Gadol. Y todo lo que tenía el Kohen y los sacerdotes. Entonces está nuevamente describiendo todo todo el vestuario, ¿cierto?, de los sacerdotes. Luego Moshe inspecciona el Mishkan, va a revisar, ¿cierto?, como maestro de obra. Va a mirar a ver cómo quedó realmente el Mishkan. Certifica realmente que lo que se habían propuesto de construir lo habían hecho y había sido todo hecho bajo tal como el Eterno lo había mandado, como dice la escritura ahí. Se hizo todo lo que el Eterno le había ordenado a Moshe. Entonces Moshe luego bendice, ¿cierto?, a los trabajadores, a la gente que estuvo ahí. Similar, ¿no?, a lo que leemos en la Haftará cuando Shlomo bendice al pueblo una vez culminado el Beit HaMikdash, ¿cierto?, el templo. Érase un día primero de Nisan, según el Seder Olam, el calendario judío del año 2449, cuando se reunieron, ¿cierto?, o se erigió, mejor dicho, el Mishkan. Después de que cada instrumento estuvo en su lugar, la presencia del Eterno, es decir, su Shekhinah, descendió en una nube, ¿cierto?, e iluminó y llenó el Mishkan. Y así culmina, ¿cierto?, el Sefer Shemot, el libro, ¿cierto?, del Shemot. Un libro, ¿cierto?, que nos trae las historias, digamos, de la epopeya, la salida, ¿cierto?, milagrosa del pueblo de Israel, ¿cierto?, de Egipto, pero que también en una gran cantidad nos trae, por así decirlo, una enorme cantidad de detalles. Enorme, no es menor, es enorme. Nos trae mucha, mucha historia, ¿cierto? Pero también nos trae, digamos, la otra parte del libro y quizás la mitad, descripciones. Descripción y descripción. O sea, prácticamente nos trae un relato de cómo se hizo, después de nuevo, cómo se hizo en realidad, bueno, cómo se erigió, cómo lo construyeron, después el recuento de todo lo que se hizo. Y finalmente, bueno, eh, todo el tiempo, ¿cierto? Hubo una, eh, un detalle, un nivel de detalle, ¿cierto?, que quizás podemos decir que excede a lo que podría haber sido en un principio. O sea, pudo haberse hecho todo este relato de una manera más fácil, ¿cierto?, más corta. Pero no, la Parashá, ¿cierto?, y la Torá extienden todo este relato para darnos, por supuesto, lecciones, ¿cierto? Lecciones de vida.
Así que, ¿qué podemos decir ante esto? ¿Qué cosas podemos decir de esta porción que en realidad em, es un, es un recuento? En otros años, ¿cierto? Hemos hablado en particular de, bueno, esto, el recuento. ¿Qué es lo que se hace en un recuento? La importancia de hacer un recuento de las cosas, ¿cierto? La importancia también que le dio Moshe a la, podemos decir, a la contabilidad, porque realmente se hizo, ¿cierto? Lo que había que hacer, se hizo realmente cómo había que hacerlo, y se demostró después de la, a través, ¿cierto? De la contabilidad del Mishkan, que se hizo tal cual lo había dicho Moshe, lo había hecho Moshe, y no se tocó ningún peso más, ni nadie, ¿cierto? Se quedó con un peso más de esto para su poder o para su propio beneficio. Todo fue, ¿cierto?, en beneficio de el Mishkan. Entonces, hubo una, esta porción, por así decirlo, limpia también la imagen del, de todo esto. Siempre está, podemos decir, en juicio, ¿no? O en tela de juicio, la honestidad o la forma en que, por ejemplo, un político, una persona, ¿cierto?, con influencia o que tiene algo de poder, ¿cómo lo está ejerciendo? O si se ha enriquecido o no ilícitamente, si en realidad hizo todo conforme a lo que se dijo, si él lo que dijo lo cumplió, si toda la gente, si esto puede pasar, ¿cierto? Una prueba de fuego, una prueba de honestidad, una prueba, ¿cierto? De cómo esto, ¿cierto? Se puede contar, todo esto se puede relatar. Así que bueno, ¿qué podemos decir también acerca de esta porción? La porción comienza diciendo así, BL, ¿cierto? Pekudei Mishkan. Estas son las cuentas del Mishkan. Pekudei finaliza el libro de Shemot, como dijimos. Y Pekudei significa contar. Estas son las cuentas. Pekudei, como decir Pekudim en hebreo, cuentas. Pekudei, las cuentas de el Mishkan. Pekudei a Mishkan, las cuentas del Mishkan. Entonces, Moshe hace este recuento. Saca las cuentas y al final, ¿cierto? De la porción, solo al final desciende la Shejinah, llenando el Mishkan. Vemos la importancia, ¿cierto? De la transparencia y vemos la... Perdón, que a veces me distraigo, que veo que pasar algo aquí al lado, como hay una grúa aquí haciendo cosas. Perdón. Eh, es un piso 15, entonces es como raro ver que algo se mueva y me distraigo a veces. Pero bueno, entonces solo al final de esta porción y solo después de haber hecho este recuento y haber entregado todo, ¿cierto? Limpiamente, desciende la Shejinah del Eterno llenando, ¿cierto? Este Mishkan. Dice LPQD a Mishkan. Estas son las cuentas del Mishkan. Y luego dice Mishkan Aedut, el Mishkan del testimonio. Y fueron contados por Moshe. Entonces los sabios, ¿cierto? Hacen preguntas de acuerdo al texto. ¿Por qué el texto menciona Mishkan dos veces? Porque dice LPQD Mishkan, Mishkan. ¿Por qué menciona dos veces este pasuk, este verso, ¿cierto? Mishkan. Hay quien dice, ¿cierto? Como Rashi, en realidad esto se refiere a los dos templos que fueron destruidos por los pecados de Israel. ¿Por qué menciona dos veces Mishkan? Haciendo alusión, dicen, a dos templos. Y los dos fueron destruidos por los pecados de Israel. Otro sabio como el Kli Yakar explica que la conexión entre esta destrucción de los dos templos y el conteo, la cuenta de estos materiales, después de la finalización del Mishkan, ¿cierto? Se debe, en realidad, a que el Mishkan exhibía en sí mismo, por así decirlo, el Geta Egel, el pecado del becerro de oro, y que habían sido perdonados. O sea, se erigió el Mishkan.
Ok, hicieron todo tal cual el Eterno lo había dicho. Bien, hasta ahí, perfecto, hicieron todo lo que el Eterno había ordenado. Pero el Eterno los había perdonado o no. Si el Eterno los había perdonado y iba a hacer descender su presencia y hacerla morar en medio de ellos, pues tenía que venir su Shejinah y posar allí. En otras palabras, uno podría obedecer, quizás, a Dios, seguir sus mandamientos. Y eso no será una muestra de que en realidad el Eterno viva en nuestros corazones. Podemos tener talentos, dones como Betzalel, Aholiab y todos ellos artesanos y hacer cosas maravillosas en esta vida. Pero eso tampoco significa de que el Eterno ya ha morado quizás o ya está haciendo morada en nuestros corazones. Hay gente, cierto, que a lo mejor dice, bueno, yo soy obediente, hago todo al pie de la letra, pero en realidad recordemos que el pueblo había pecado severamente. Y los profetas mencionan esto. En realidad se levantó el Mishkan por causa del pecado de los hijos de Israel del becerro de oro. Porque habían traicionado a Dios. Habían blasfemado contra él. Y este pecado del becerro de oro había sido perdonado en cuanto los hijos de Israel hicieron todo conforme al corazón, ¿cierto? De Dios y lo que había puesto en sus corazones. Hicieron todo cuanto le había dicho. Hicieron tal cual lo había dicho. Después demostraron que lo habían hecho así. Y el Eterno posó allí. De tal forma de demostrar que el Eterno las había perdonado. Y en el fondo habían pecado o había pecado Israel en decir, Ele, Eloheja, Israel. Estos son tus dioses, Israel. Ele, Eloheja, Israel. Ese fue el pecado del becerro. Estos son tus dioses. Ele, Eloheja, Israel. Pero este perdón tomó la forma de Ele Pekudei a Mishkan. Estas son las cuentas del Mishkan. Es decir, ese Ele por el cual habían dicho estos son tus dioses, ese pecado, se expió con este Ele. ¿Qué significa estos? Estas son las cuentas del Mishkan. O sea, de alguna forma, ¿cierto? Así se despeja la duda de cómo el Eterno perdonó también a su pueblo, por ese L de haber dicho estos son tus dioses. Este es el Mishkan y aquí mora tu Dios. En otras palabras. El pueblo de Israel debería, o merecía, mejor dicho, merecía haber sido destruido. El Eterno estaba dispuesto a aceptar un mashkon. Y aquí hay una palabra, ¿cierto? Similar a Mishkan. En hebreo la palabra mashkon, que tiene la misma raíz que Mishkan, significa ¿qué cosa? Una garantía. Es decir, el Eterno aceptó una garantía, un mashkon. En nuestro lugar, Israel merecía, ¿cierto?, ser castigado o quizás morir por el pecado del becerro de oro. Pero el Eterno estaba dispuesto a aceptar un mashkon, una garantía en el lugar del pueblo. El pecado no fue totalmente perdonado en el sentido de que había sido borrado. Más bien, podemos entenderlo de otra forma. Si no volviéramos, o sea, si no volvemos a los pecados del Getaigel, si no volvemos a hacer algo como el Getaigel, no seremos castigados. Y si volvemos a ellos, seremos castigados por el pecado y por el Egel, el pecado del becerro de oro. O sea, la garantía no quita que algo haya ocurrido, un hecho. Piense usted, a ver un ejemplo. Una garantía es como una fianza, en el fondo. Si yo cometo un delito y alguien paga mi garantía, no quita o no borra el hecho que ocurrió, ¿cierto? Una garantía o una fianza no quita lo que ocurrió, pero sí garantiza, ¿cierto? De que, bueno, si yo no lo vuelvo a hacer, no voy a volver a caer en esto. ¿Por qué? Porque ahora mismo tengo
cierto perdón, cierta expiación. Fue cubierta esa falta. Pero si vuelve a cometer algo como esto, por mucho que yo pague una garantía o una fianza, voy a volver a caer en lo mismo de antes, en un pecado. Entonces, el mashkon o la garantía no es una no es una certeza, ¿cierto?, de que yo no puedo o no voy a volver a cometer algo como esto, pero sí al menos cubre lo que deberíamos haber pagado, ¿cierto? El mashkon. O sea, por el hecho de haber erigido el Mishkan, esta era una garantía de que el Eterno podía volver a morar en medio del pueblo. Ahora, eso tenía que cumplirse, ¿cierto? Y para que en realidad toda la memoria del Geta Eagles fuera borrada, el pueblo debía borrar aquello de su corazón. Bueno, al menos con que pudiesen cubrir esta falta, erigir un Mishkan y demostrar que querían que el Eterno viviese en medio de ellos, podrían decir, yo quiero que tú estés en mi corazón y cerca mío, no estos dioses, etcétera. Y así dice el versículo, Ubeyom, Pakdei, Upakaddi, Upakatti, perdón, Aleihem, Hatasom, Hatatam, perdón. Y en el día de rendir cuentas, por ese pecado también daré cuenta de su pecado. Hay un verso que dice así, en el día de rendir cuentas, por ese pecado, también daré cuenta de su pecado. Es decir, el pecado del becerro. En algún día, de todas formas, tenemos que dar cuentas. Que tengamos una garantía no significa que no daremos cuentas. Todos daremos cuentas. O sea, Israel merecía quizás la destrucción, pero había una garantía. Pero igual hay que dar cuenta. Ahora, ¿de qué se trataba este recuento? En lugar, ¿cierto?, de venir destrucción, un castigo físico para el pueblo de Israel por haber hecho, ¿cierto?, este acto de idolatría, había que recolectar ese mashkon o esta garantía de parte del pueblo. Y en el día de dar cuenta del pecado, el Eterno exigirá también el pago del Pekudei Mishkan, que en el fondo era el Mishkan mismo. Recordemos, ¿cierto?, que el pueblo también fue requerido de dar medio ciclo para el templo. Como una instrucción, ¿cierto?, también de estar dando constantemente para el mantenimiento de esto. O sea, no era simplemente erigirlo, hay que mantenerlo. Y cada Bene Israel, cada hijo de Israel tenía la responsabilidad de mantener este Mishkan. Tenían que mantenerlo. Porque era una garantía. Y la garantía tenía que seguir en pie. Porque si la garantía se vence, la perdemos todo. Porque si ahora no hay garantía y volvemos a cometer un delito, un pecado, o rompemos algo, ya no hay forma de que la garantía siga en juego. O sea, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, el pueblo de Israel fue dado a mantener esta garantía. Ahora también, después de inmediatamente haber edificado este Mishkan, necesitábamos también tener conciencia de lo necesario de conservarlo, como dijimos. Pues, L. Pekudei Mishkan, dice Aedut. O sea, tenemos que asegurarnos que L, que fue L el pecado, ¿cierto? Cuando dijeron, estos son tus dioses, este es el Mishkan, asegúrate de que este, L, expíe por el Mishkan y por la destrucción y para evitar quizá la destrucción de templos. Así enseñan los sabios. O sea, asegúrate que has expiado realmente para evitar o poder evitar la destrucción de los templos. Ahora, sabemos que eso no ocurrió, pero la lección está ahí. Tenemos que tratar de evitar cualquier destrucción y seguir manteniendo la garantía. La garantía es seguir edificando, manteniendo el templo de Dios o que Dios siga morando en nosotros. Hoy día, ¿cierto?
La única garantía que tenemos de que el Eterno nos perdonará y seguirá con nosotros, pase lo que pase hasta el final de los días, es que su Mishkan, su morada esté en nosotros, de aquí hasta el fin de los días. Si esto no es así, ¿qué garantía tenemos de aquello, no? Bueno, cuando llegó el momento de levantar este Mishkan, ¿cierto? Se dice que estos pilares de madera que habían, que fueron construidos, eran tremendamente pesados. Y era casi una tarea imposible levantarlos. Estábamos en el desierto, tampoco es que tuvieran máquinas. No tenían grúas para levantar todo lo que habían hecho. Entonces, dice que le llevaron este tema a Moshe. Es una parábola, una midrash. Entonces le preguntó Moshe al Eterno cómo era posible que una persona pudiese levantar todas estas vigas. El Eterno le dijo que se esforzara lo más que pudiera. Tú haz tu parte, fuérzate. Parece que lo estás levantando, pero en realidad se levantarán por sí mismos. O sea, ¿qué nos dice este Midrash? Mientras que en el ámbito físico, en el plano, ¿cierto?, en el cual vivimos, solo hay, solo hay ganancia o recompensa cuando invertimos, ¿cierto? O por el esfuerzo invertido. Y de hecho el esfuerzo solo vale la pena si se consigue el fin que se quiere. En cambio, en el sentido espiritual, la lucha es el fin en sí mismo, en sí misma. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos levantar una viga y queremos dejarla en aquella posición, por mucho que empleemos fuerza, que esta viga pesa una enorme cantidad y no hay forma de levantarla ni de llevarla y tratamos de ver forma y no lo conseguimos, por mucho que empecemos a cansarnos, sudar, aquí tratar de hacer una y otra cosa, si no somos capaces de movernos, no conseguimos el fin, que era dejarlo en tal lugar. O sea, todo nuestro esfuerzo fue en vano. Pero en cambio, en el sentido espiritual, el esfuerzo es el fin en sí mismo. O sea, no importa, por así decirlo, que se llegue al fin. El tema es que si nos esforzamos, hicimos nuestra parte. En el sentido espiritual, es la lucha, ¿cierto? El fin en sí mismo. La lucha. Tenemos que luchar. ¿Qué nos garantiza que Dios nos dará todo lo que le pedimos en oración? ¿Qué nos garantiza que conseguiremos todas las cosas que nos planteamos en la vida? ¿Qué nos garantiza que no fracasaremos muchas veces? ¿Qué nos garantiza esto? ¿Podemos nosotros doblarle la mano al destino? ¿Querer doblarle la mano a Dios? Para decir en realidad, esto no va a ser así porque Dios está conmigo. Y si es así, ¿vamos a culpar a Dios? En realidad la lucha y todo el sentido, ¿cierto?, el esfuerzo invertido es parte del fin que el Eterno busca, ¿cierto?, con cada uno de nosotros. El Eterno les pidió, hagan esto, fuércense en hacer esto. Como resulte después, el Eterno también dará la victoria, ¿cierto? El Eterno también hará que las cosas se cohesionen y funcionen en un momento. Hay una oración que se dicen en algunos lugares de estudio de la Torah, un Beit Midrash, después de haber aprendido una lección diaria. Y dice así: te agradecemos, oh Hashem, por haber colocado nuestra porción entre aquellos que se sientan en este lugar de estudio. Nosotros trabajamos duro y recibimos la recompensa, aunque hay otros que trabajan duro y no reciben su recompensa. ¿A qué quiere decir esto? Bueno, generalmente el que trabaja duro es recompensado. Generalmente es así. La gente que se esfuerza y trabaja duro es recompensada. Pero hay otros que trabajan duro, mas no reciben
su recompensa. Pongamos un ejemplo. Una vez una persona, no sé si hoy día ya casi no se hace, por lo menos acá quizás, en algún lugar se haga. Una vez una persona, un hombre, se acerca a un sastre para que le cosa un traje. Yo quiero que me haga un traje a la medida. Entonces voy donde un sastre. Entonces va donde él, toma las medidas, las telas, ve que van a utilizar y acuerdan el precio y fijan también una fecha en la cual el traje debería estar listo. Para esa fecha, el cliente, ¿cierto? La persona llega con la suma que fue acordada. Mientras que el sastre, por otro lado, al verlo llegar, empieza a lamentarse por las dificultades sufridas para tener que coser su traje. ¿Qué le dice? Mi esposa dio a luz, mis hijos se enfermaron, hubo escasez de hilo, se me rompieron muchas agujas. Y bueno, el cliente escucha con mucha empatía la situación. Ah, ok, entendible, todo ello. Hasta que el sastre le dice que le va a tener que cobrar más de lo acordado. En ese momento la empatía se va. Ya no es muy simpático el momento. Es más, se convierte en indignación. ¿Pero cómo? Y se niega a pagar esa suma adicional por lo relatado. O sea, teníamos un trato. El trato era a tal fecha entregar esto a tal precio. Es el trato. Si pasaste dificultades y todo eso, bueno, ok, pero todo eso excede al trato. No es parte, ¿cierto? Del trato. Entonces, uno se indigna cuando pasa algo como esto. Esto es como cuando usted contrata un servicio de telefonía, le llega a la cuenta y le están cobrando más. Usted se indigna. Pero ¿cómo me están cobrando esto? Para que, para que lo llevemos al día de hoy, porque eso sí que es más común. Bueno, en el sentido físico, las personas trabajan y no reciben muchas veces recompensa por ese trabajo, sino solo cuando el producto está terminado. ¿Quién paga anticipado algo? A veces se tiene que hacer, pero muy pocas veces. O sea, nadie pagaría algo si sabe que tiene el riesgo de que no se lo entreguen o que hagan los locos y no hagan nada. A veces se tiene que abonar, ok. Hoy día por lo menos uno puede ver el historial, a lo mejor si es una empresa, tendrá clientes aquí y allá, bueno, sumo el riesgo, pero a veces, ¿quién pagaría todo por adelantado? De hecho, la gente, por así decirlo, deja su prenda, su ropa, que va a arreglarla, después la va a buscar. O sea, tiene que pagar por ella, por el arreglo. Está bien. Pero ¿qué pasa? Que a veces la gente no recibe recompensa por su trabajo, sino hasta que todo esto está terminado. Es decir, la gente o las personas se esfuerzan por obtener un resultado, pero hay gente que se esfuerza mucho más. Hay gente que en el colegio, en los estudios, se esfuerza por tener un 5 y ya y pasar. Pero hay gente que se esfuerza por tener un 7. Y para tener un 7 o un 10, para tener la máxima nota, hay que trabajar duro. Hay que saberlo todo, porque no me puedo equivocar en nada. Tengo que ser totalmente preciso. Tengo que esforzarme muchísimo. El esfuerzo que una persona, ¿cierto?, asume para sacarse una nota mediana no es lo mismo que aquella persona que quiere ser prolija y perfecta. No es el mismo esfuerzo. Hay vendedores que realizan ventas lucrativas y fáciles para ganar mucha comisión, mientras que otros pasaron días y días tratando de hablar con clientes y no lograron cerrar ni recibir nada. Hay gente que trabaja duro y no recibe recompensa. Pero en el sentido espiritual, somos recompensados por nuestro esfuerzo. Y esto es lo que también nos da alivio, ¿cierto? A nosotros como gente de fe. Porque el mundo juzga lo físico. Ah, esta gente, como cree en Dios, es pobre, no sé.
No tiene nada. Mediocre. Juzga. Si no te va bien en algo material o físico, la gente te juzga. Dios no está contigo. Esa es la gente que solo tiene su vista puesta en que el esfuerzo tiene que tener una recompensa y esa recompensa es lo que se consiguió. Pero ¿quién sabe el esfuerzo o el trabajo que hay detrás de cada persona para llegar a donde está? Somos recompensados por nuestro esfuerzo. A veces el éxito no está a nuestro alcance y todo lo que hemos planeado, soñado, quizás pensado. Pero si trabajamos, ciertamente recibiremos recompensa por nuestro trabajo. Porque el producto final no está en nuestras manos. El producto final está en las manos del Eterno. No en nuestras manos. Las manos de Ash. Esto es sencillo. Usted puede trabajar la tierra, cultivarla, abonarla, cuidarla. Pero si no viene lluvia y si no hay agua, no habrá producto final. Si el Eterno no abre los cielos y envía su lluvia, no hay cosecha. No va a haber cosecha. Nosotros podemos trabajar mucho, pero el producto final no está en nuestras manos, está en las manos de ella, del Eterno. Y esto es algo que tenemos que entender. Lo importante es nuestro esfuerzo. Pero el conseguir algo o no, depende de su voluntad. No está siempre en nuestras manos. Hay pequeñas cosas que podemos mantener bajo nuestro control y si yo hago esto va a pasar esto y esto acá y esto acá. Pero no siempre va a ser así. Moshe dedicó todo su esfuerzo prácticamente a sacar al pueblo de Israel del desierto, llevarlo allá, pero también ocupó todo su esfuerzo en levantar este Mishkan. Y de hecho lo hizo a la perfección. Y aunque algunos dicen que en realidad se erigió milagrosamente, el mérito fue de Moshe y de todos los que participaron, porque trabajaron y recibieron recompensa. Al finalizar el libro de Shemot se completa, ¿cierto?, el libro del exilio y a su vez el libro de la redención. La redención final se alcanza, en efecto, cuando dice que la presencia de Dios llenó, ¿cierto?, todo el Mishkan, toda la casa. Esa conexión entre la humanidad, las personas, el pueblo de Israel y el Creador era el propósito, ¿cierto?, de la creación misma del universo. Era el propósito de todo lo que había ocurrido ahí, por lo que se habían esforzado. Tener esa conexión con Dios. No el Dios lejano. No el Dios que oyeron todas las tierras lejanas que abrió el mar de las cañas. Mar rojo. Sino el que estaba con ellos. El que de verdad estaba con ellos. Cuando se dicen algunas oraciones, por ejemplo, de la Amidá, se dice que Él es el Goel Israel, el Boné Yerushalayim. Pero no dice que Él va a redimir a Israel. Dice, Él es el redentor, no el que redimirá. Dice, Él es el constructor de Jerusalén, no el que la reedificará. Y lo usa en modo presente, ¿por qué? Porque nuestra pedida no es solamente que Dios haga las cosas a futuro, o las manifieste. Nuestra actitud tiene que ser la firme convicción y el esfuerzo de que cada evento, cada esfuerzo y cada circunstancia que experimentamos es parte del proceso de la redención. Por eso este es el libro de la redención. Cada cosa que hacemos o provoca exilio o provoca la redención. Porque cada acción que tomamos en este mundo nos aleja de Dios o nos acerca a Dios. Difícilmente hay acciones que son neutrales. Porque no se puede ser neutral ante Dios. O sí se puede. ¿Se puede servir a Dios y a las riquezas?
leímos, ¿cierto? En la Brit Hadashah. No se puede. O sirves bien a un señor, porque no puedes servir a dos señores. Porque o vas a quedar bien con uno y mal con el otro todo el tiempo. Tienes que servir solo a un señor, dice la escritura. Entonces toda acción que tomamos o nos conduce al exilio o a la redención. Porque cada acción que tomamos es un esfuerzo. Una acción es un esfuerzo. Tenemos que gastar energía. Pensando, haciendo, moviéndonos, lo que sea. Y nos acerca o nos aleja del propósito de Dios. Nuestro anhelo no es solamente que en el futuro Dios haga todo, sino que hoy día, ¿qué estoy haciendo yo para qué? Para saber que vamos a llegar allá. Tenemos que dedicar nuestro esfuerzo al servicio y ser buenos administradores, como dijo Yeshua, ¿cierto? O sea, si ustedes no son amigos de las riquezas injustas, yo estaba hablando de este mundo, ¿cierto? Porque en este mundo las riquezas son injustas muchas veces. No es que es justo para todos. O sea, no todas las personas trabajan y tienen el mismo resultado. En este mundo hay injusticia. Sabemos que es así. Le llaman desigualdad. Hay quien trabaja y consigue mucho. Hay quien ni trabaja y consigue más. Pero ¿cómo es eso? En este mundo a veces hay riquezas injustas. Y hay gente que consigue riquezas injustas. Entonces, alguien sabiendo que puede ser perjudicado por este sistema, pues también tiene que trabajar y saber cómo ganar riquezas en medio de este mundo. Pues, y aunque sea injusto, en que quizás yo estoy en un lugar que a lo mejor es más competitivo que el otro, le quita a los clientes, a lo mejor lo hace mejor, pero termina quitándole quizás la posibilidad de ganar a otro. Este es el mundo de la competencia, ¿no? El mundo del libre mercado también es libre competencia. Unos ganan sobre otros, otros pierden cuando otros se levantan. Y todo esto es un lugar muchas veces feroz. Porque esa es la verdad. Peleamos, ¿cierto? Por quién ganará una licitación u otra. ¿Quién tendrá el mejor precio? ¿A quién le venderé esto? ¿Quién me lo podrá comprar? ¿Lo aceptará o no? Este es el mundo. A veces es un mundo injusto en este sentido. Pero Yeshua dice, si no son amigos de las riquezas injustas, ¿cuándo se les confiarán las riquezas verdaderas? Porque de lo poco que pudieron haber ganado, lo que podrían haber ganado y juntado y ser inteligente en ocupar cada esfuerzo en su vida y cada hálito con el cual respiran, ¿cierto? En hacer lo que les conviene en este mundo, o lo que les edifica, lo que les hace que les vaya bien, no lo están haciendo. De hecho, hoy día hay un montón de literatura, ¿no? Que habla de esto. Es como los secretos el que tiene éxito, la prosperidad. ¿Qué hace? Se levanta más temprano, trabaja más, lee más, piensa más, estudia más, se prepara más, escucha más gente que le aconseja, se junta con gente que le hace bien o que le ayuda a abrir su mente, ¿cierto? Va, busca, trata de ser independiente, tener varias fuentes de ingresos y así, así. Hay un montón de libros que hablan sobre esto. Entonces, trata de construir su mentalidad y todo eso. Bueno, sí, hay gente que está tratando en este mundo, que, digámoslo, ¿no? O sea, nadie porque nació merece o tiene derecho a tenerlo todo, o a tener una y otra cosa, y esto también, nadie tiene derecho a tenerlo todo. Es un mundo de ganancias injustas. Así es el mundo. Y hoy día, por lo menos, la gente no se mata, porque en el mundo antiguo la gente se mataba. Vaya, usted lea la época de la Biblia y esa época y alrededor, y usted va a ver cómo había guerra tras guerra, reino contra reino, vecinos contra otros vecinos. Que porque este tiene el agua, que este tiene acá, que este tiene acá, es que quiero expandir mis territorios, que aquí y allá, quiero ejercer más poder, tengo poder, quiero conquistar, etcétera. El mundo se come vivo. Es un mundo de ganancias injustas. Así es el mundo. Si lo vemos desde el lado más despiadado, es así. Hay gente que no le gusta este sistema por lo mismo. Pero el punto es que no todos los que se esfuerzan en algo obtienen el mismo resultado. Y
por esa conjunto de circunstancias que están fuera de nuestro control, es que nadie puede garantizar que habrá plena justicia para todos si hacemos lo mismo o tenemos el mismo esfuerzo. Una persona estudiará todos sus años en el colegio y la universidad y le irá quizás bien o relativamente bien en la vida, y otro que le irá mal, y otro que le irá extraordinario. Pero como si todos se esforzaran, pasaran el mismo proceso y no tuvieran el mismo resultado, no. Todo el conjunto de decisiones de la vida no nos permite esto, pero sí sabemos que el esfuerzo merece la pena. Si sabemos que el esfuerzo merece la pena, allí estará nuestra ganancia. Porque para Dios, ¿cierto? Si somos capaces de sobrellevar este mundo, y en un mundo donde quizás es tan despiadado y feroz, somos capaces de sobrevivir, vivir tranquilos, o tener las cosas que tenemos, ¿cuánto no apreciaremos, ¿cierto? Toda la ganancia que hay en el esfuerzo de nuestra vida espiritual para con Dios y las riquezas que Él tiene para nuestra vida, porque ahí sí que hay mucha ganancia. Y ahí no hay ningún esfuerzo que se desperdicie o que Dios no vea. Él lo conoce todo, lo sabe todo. No hay nada que se escape de su mano. Ahí está nuestra verdadera ganancia. ¿Por qué se afana el hombre en su trabajo bajo el sol? Dice el libro de Eclesiastés. ¿Qué se afana el hombre? Su trabajo. De tanto esfuerzo bajo el sol. Porque el trabajo o una profesión en esta vida, dice, no tiene beneficio, no tiene recompensa. Pero el oficio, dice, en la Torá, en las buenas obras y en el trabajo, en el servicio a Dios, sí tiene recompensa. Dicen los sabios. Por eso Shlomo citó esto. Porque lo que uno se afana en este mundo tiene recompensa momentánea. Quizás sabe uno si llega o no. Hay gente que se dedica a un trabajo y quizás le intentó y lo intentó y no pasó nada. Hay otros que les fue bien al tiro de una vez. Bueno, no nos decaigamos por esto. Porque si trabajamos y queremos servir a Dios, todo es ganancia. Pero si abandonamos y no somos capaces de luchar, ¿cierto? Quizás en esta vida por las cosas que tenemos que cubrir o por los que queremos proteger o por los que tenemos que trabajar o por uno mismo, si no somos capaces de esforzarnos aunque sea lo mínimo, pues tampoco esperemos que Dios nos ponga en sus cosas en lugares altos donde haya una gran recompensa. Porque eso es lo que dijo Yeshua. Porque nadie va a confiar en un siervo que no es capaz de, en lo poco ser fiel, le va a confiar lo mucho. Eso no pasa. Salvo que el Eterno conozca su esfuerzo, su corazón. Y si se esforzó de verdad. Aunque quizás no tenga. Es que por eso no tiene que ver con algo externo que uno posea en este mundo, sino con lo que hay en nosotros. La fortaleza interior de cada persona. Quiero concluir un comentario. En el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba tohu abajo, desordenada y vacía. Sorprendentemente vacía. Qué oscuro, ¿no? Esta imagen. Era un caos. Oscuro, vacío. Qué terrible un lugar así. ¿Acaso habría esperanza en un lugar así? Puro vacío, tenebroso. Bueno, había un rayo de esperanza flotando en medio de esto. Como dice la escritura, el Ruach Elohim y el Espíritu de Dios flotaba, dice. Se cernía como un ave, ¿cierto? Circunda los aires. Flotaba, ¿cierto? Se elevaba sobre la faz del abismo. Dice que el Espíritu de Dios era como que se cernía, como un ave se cierne y planea, ¿cierto? En los aires. Es decir, nos da una imagen clara esto. El Eterno, el Espíritu de Dios estaba flotando como, como flotaría, por ejemplo, un avión o un ave esperando donde posar sus pies. Esto nos recuerda, ¿cierto?, la imagen de Noé. Cuando todo se había inundado, él envía estas aves, ¿cierto?
esperando a ver si hay alguna que nos vuelva, a ver si puede haber un lugar donde se pose. Pero mientras tanto, se cernía. Y esa imagen, ¿cierto? Se relata en la creación. El Espíritu de Dios se cernía, esperando posar sus pies o desembarcar en algún lugar. ¿Cómo entendemos esto? Así como un avión planea, ¿cierto? Así como un ave está en los cielos y está buscando el lugar donde aterrizar, sigue siendo, ¿cierto? Esto un motivo de pregunta. ¿Por qué el Eterno está buscando un lugar donde posarse? ¿O un lugar donde desembarcar? ¿O un lugar donde hacer descender su presencia, su Shejina? ¿Por qué el Eterno está buscando esto? ¿Por qué se cernía el Espíritu? ¿Acaso no es Dios? Pero si eres Dios, crea un espacio de tierra y deja de dar vueltas por los cielos. Si tú eres Dios, crea una tierra para que dejes de cernirte y descanses ahí. Eres el creador. Hay otra parábola. Así que una vez un maestro tenía un hijo de 3 años. Y el maestro le pregunta, hijo, ¿dónde se puede encontrar a Hashem, a Dios? El niño travieso le responde su padre, su maestro. Y le dice en todas partes. Muy erudito el niño. Pero el padre dice, no, no es la respuesta correcta. Y le hace de nuevo la pregunta, ¿dónde se puede encontrar a Hashem? Niño, piensa. En todas partes. No. De nuevo, ¿dónde se puede encontrar a Dios? En todas partes. No, no, no y no. No es una respuesta aceptable. Entonces el padre le dice claramente, ¿dónde se puede encontrar a Hashem? Le dice, Hashem, Dios se puede encontrar solo donde se le invita a entrar. Punto. Solo una tierra fértil, una tierra donde él pueda posar. A Dios se le encuentra solo a quien, a la persona, donde la persona quiera dejarle entrar. Ahí se encuentra Dios. Una vez, otra persona, un comediante, vamos a decir un comediante judío, fue a buscar a su suegra al aeropuerto. Suegra. Cuando la llevaba camino a casa, ¿cierto? Por el viaje le pregunta, suegra, ¿usted cuánto tiempo piensa quedarse? Y ella le responde, bueno, todo el tiempo que tú quieras. Y el comediante le dice con asombro, ni siquiera vendrás por una taza de té. Ya la quería echar. Pero no. El invitado está, o la persona está en medio de nosotros el tiempo que nosotros queramos que esté con nosotros. El Eterno esperó mucho tiempo hasta que encontró a Abraham, hasta que encontró a Sarah. Invitaron en su tienda y en su hospitalidad a entrar a Dios. Más tarde el Eterno construiría a través de sus hijos el Mishkan y sería bienvenido entre los hijos de Israel. Más tarde construiría el Beit HaMikdash a través de Shlomo y sería bienvenido, ¿cierto?, a entrar. Más tarde vendría también, ¿cierto?, a través de nuestro Mesías y nos invitaría también a que lo dejáramos entrar en nuestros corazones. De eso se trata la vida, dejar entrar a Dios. Forcémonos, hay que preparar el lugar para Él, hay que trabajar, ¿cierto?, para que Él pueda llegar. El trabajo, ¿cierto?, de nosotros es ese, edificar nuestra vida de tal forma que Dios pueda morar en nuestra vida y podamos vivir con Él, ¿cierto?, apegados a Él. Bueno, familia, que el Eterno les bendiga, el comentario y que tengamos, ¿cierto?, un bendecido Shabbat. Shalom.